En el pueblo olvidado de Risco Sombrío, se contaba una vieja leyenda sobre el silencio, una presencia que acechaba en las noches más oscuras. Los habitantes juraban que si escuchabas un susurro apenas audible mientras estabas solo, no debías responder, porque era una invitación a desaparecer. Un joven periodista en busca de historias impactantes llegó al pueblo una tarde lluviosa. Había oído rumores sobre la leyenda y quería investigarla. La posada donde se hospedaba era antigua, con pisos de madera que crujían a cada paso, y una luz tenue que apenas iluminaba los pasillos. La dueña, una anciana de mirada perdida, le advirtió: «Si quieres vivir para contar la historia, no te quedes despierto después de la medianoche, y nunca respondas al silencio». Mario, escéptico, decidió ignorar el consejo. Esa noche, mientras revisaba sus notas, el reloj marcó las 12 y un escalofrío recorrió la habitación. Todo quedó en un silencio absoluto, como si el mundo hubiera dejado de respirar. De repente, un leve susurro rompió la quietud. «Mario. Mario». El joven periodista se congeló. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna. Pensó que alguien intentaba jugarle una broma, así que respondió con nerviosismo: «¿Quién está ahí?». El susurro se detuvo y el silencio volvió, pero era distinto, pesado, agobiante. Mario trató de convencerse de que solo había sido su imaginación, pero cuando apagó la lámpara de su escritorio, vio algo que lo dejó sin aliento. Una figura alta y oscura estaba de pie en la esquina de la habitación. No tenía rostro, solo una sombra que parecía absorber la poca luz que quedaba. El periodista cerró los ojos rogando que desapareciera. Pero cuando los abrió de nuevo, la figura estaba más cerca, casi encima de él. Mario intentó gritar, pero no salió sonido alguno. Su cuerpo quedó paralizado y la sombra extendió una mano hacia su rostro. A la mañana siguiente, la habitación estaba vacía. La anciana de la posada encontró su libreta sobre la cama, con una última frase escrita apresuradamente: «El silencio me respondió». El pueblo entero se estremeció al escuchar la noticia. Algunos decían que Mario había sido llevado por el silencio. Otros juraban haberlo visto vagar por el bosque, sin ojos y con una expresión ausente. Sin embargo, semanas después, alguien encontró una grabación en el bosque, cerca de donde se decía que Mario había sido visto. En el audio solo se escuchaba su voz temblorosa, repitiendo una y otra vez: «No respondas. No respondas». Luego un susurro final interrumpió la grabación: «Mario. Mario». La grabación fue llevada a la única estación de policía del pueblo, pero nadie se atrevía a escucharla más de una vez. Cada vez que reproducían el audio, parecía cambiar. El susurro final crecía en intensidad, como si estuviera vivo, acechando a quien lo escuchara. Una noche, el jefe de policía, un hombre escéptico y curtido llamado Lorenzo, decidió quedarse solo para analizarla. Con una linterna parpadeante y el audio reproduciéndose en bucle, Lorenzo juró que tras el último Mario, escuchó algo más. Un leve golpe, como pasos arrastrándose justo detrás de él. Al girarse, no había nada, pero el aire estaba helado y en el espejo de la pequeña sala de interrogatorios, vio algo que no debería estar allí. Una silueta alta y oscura la observaba desde el reflejo, pero al mirar directamente al espejo no había nada más que su propia figura. Entonces el golpe se repitió, esta vez más cerca. Lorenzo apagó el reproductor, pero el susurro continuó, como si hubiera salido de los parlantes y ahora llenara la sala. «Mario, Mario, ¿vienes conmigo?». Esa noche, Lorenzo desapareció. La estación quedó en completo abandono y los habitantes del pueblo empezaron a escuchar el mismo susurro, siempre cerca de la medianoche. Algunos aterrorizados se mudaron, otros cerraron sus puertas y ventanas, pero ninguno pudo evitar el cambio en el aire. El silencio se volvía más pesado y la oscuridad de las noches parecía alargarse. Mientras tanto, en el bosque que rodeaba Risco Sombrío, varios excursionistas y buscadores de historias urbanas comenzaron a reportar avistamientos extraños.
Todos mencionaban lo mismo, una figura sin rostro que parecía estar observándolos desde la distancia. Algunos aseguraban que habían encontrado pertenencias de Mario, como su cámara o su cuaderno, pero nunca se atrevían a tocar nada, pues junto a estos objetos siempre aparecían marcas en la tierra, como si alguien hubiera sido arrastrado. Una joven llamada Clara, conocida por ser una cazadora de leyendas paranormales, llegó al pueblo con un grupo de amigos decididos a descubrir la verdad. Equipados con cámaras, micrófonos y linternas, se adentraron en el bosque una noche sin luna, guiados por las historias sobre Mario. No tardaron mucho en encontrar el lugar exacto donde se había grabado el perturbador audio. Allí, el silencio era tan profundo que incluso sus respiraciones parecían un eco distante. De repente, una de las cámaras captó algo, una sombra que se movía rápidamente entre los árboles. Clara, intrigada, intentó seguirla mientras los demás le pedían que regresara, pero mientras más se adentraba, más se distorsionaba el ambiente a su alrededor. Los árboles parecían inclinarse hacia ella. Las ramas formaban figuras extrañas como manos tratando de atraparla. Fue entonces cuando lo vio. En un claro, bajo la luz espectral de un resplandor que no tenía fuente visible, estaba Mario, o al menos lo que quedaba de él. Su piel era pálida, sus ojos completamente negros, y su boca se movía como si intentara gritar, pero de ella no salía ningún sonido. «Clara, no respondas», balbuceó con una voz apenas humana. Ella intentó retroceder, pero algo la detuvo. Una sombra alta y retorcida emergió detrás de Mario, extendiendo unas extremidades que parecían alargarse más allá de lo posible. La sombra apuntó hacia Clara y un susurro llenó su mente. «¿Vienes conmigo o te quedas para siempre?». Clara gritó, pero nadie la escuchó. Sus amigos, desesperados por encontrarla, llegaron al claro minutos después, pero no había rastro de ella ni de Mario, solo el cuaderno de notas del periodista, abierto en una página en blanco. Al levantarlo, una nueva frase comenzó a aparecer sola, escrita con un líquido oscuro. «El silencio no perdona». Desde entonces, los pocos que se han atrevido a buscar a Clara o a Mario nunca regresan. Los habitantes de Risco Sombrío dicen que el bosque está maldito, y aquellos que escuchan el susurro están condenados a convertirse en parte de él. Sus voces atrapadas para siempre repitiéndose en un eco sin fin. El pueblo sigue sumido en el terror, esperando la noche en la que el silencio reclame a su siguiente víctima. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. El bosque de Risco Sombrío parecía un lugar donde el tiempo no existía. Los árboles eran altísimos y sus ramas formaban un techo natural tan denso que ni siquiera la luz del sol podía penetrar del todo. A medida que más curiosos y buscadores de respuestas se adentraban en este laberinto, un patrón comenzaba a repetirse. El susurro los llamaba, siempre diferente, siempre personal, usando nombres o frases familiares, como si conociera sus miedos más profundos. Pero lo que nadie sabía era que ocurría exactamente después de escuchar el último susurro. Para quienes quedaban atrapados como Mario y Clara, la experiencia era peor que la muerte. Dentro del silencio, Mario flotaba en un espacio que no era un espacio. No había arriba ni abajo, solo un vacío infinito de penumbra, donde el tiempo era una burla cruel. Podía escuchar el eco de sus propios pensamientos como si alguien más los repitiera, distorsionados, cargados de desesperación. A veces veía fragmentos del mundo exterior como una ventana rota, su habitación en la posada, el bosque donde lo encontraron, y ahora a Clara. La había visto llegar, había intentado advertirle, pero su voz nunca salía como quería. Cada palabra era un grito contenido, deformado por el lugar donde estaba atrapado. Y luego, como había pasado con él, la sombra lo reclamó también a ella. Clara al principio no comprendía dónde estaba. El bosque desapareció ante sus ojos, reemplazado por una oscuridad vibrante que parecía moverse. Sentía que algo la observaba desde todos lados, pero al voltear nunca había nada. Intentó hablar, pero sus palabras se apagaban antes de salir de su boca. «Mario, ¿dónde estás?»,
Pensaba, pero su voz nunca lo alcanzaba. En cambio, una nueva presencia comenzó a rodearla, una sombra líquida que se retorcía como si tuviera vida propia. La figura oscura susurró algo en un idioma que no entendía, pero que le heló la sangre. En su mente entendió el mensaje. Aquí no existe la muerte, solo la ausencia. Clara pronto descubrió que ese lugar era una trampa. Sus pensamientos empezaban a desvanecerse, como si alguien estuviera arrancándole los recuerdos. Podía sentir las emociones de los demás atrapados allí. Un niño que lloraba por su madre, un anciano que murmuraba sobre su hogar, y Mario, siempre intentando aferrarse a algún fragmento de su vida. Todos estaban conectados, condenados a vagar en ese limbo. Y cada vez que alguien más caía en la trampa, la sombra crecía. Los últimos exploradores. Mientras tanto, afuera un grupo de investigadores más experimentados llegó al pueblo con tecnología avanzada, cámaras térmicas y grabadoras de audio especializadas. Habían oído los rumores sobre las desapariciones y querían resolver el misterio. Uno de ellos, David, era un antropólogo obsesionado con lo paranormal. «Esto no es una leyenda local», le decía a su compañera Ana mientras preparaban sus equipos. «Creo que estamos lidiando con un fenómeno dimensional, algo que altera la percepción de la realidad». El equipo se adentró en el bosque, siguiendo los pasos de Clara. Las cámaras captaban movimientos inusuales, como sombras que parecían extenderse más allá de sus fuentes, y sonidos que no podían explicar. Pasos que no coincidían con los suyos, risas distantes y el inevitable susurro. Mario, Clara, Ana, David. Cada vez que escuchaban sus nombres, uno del grupo comenzaba a sentir un dolor punzante en la cabeza, como si alguien estuviera rebuscando en su memoria. Ana fue la primera en caer. Se detuvo en seco, con los ojos desorbitados, y luego corrió hacia la espesura, gritando el nombre de su hermano muerto hacía años. David y los demás intentaron alcanzarla, pero lo único que encontraron fue una mochila vacía y una página escrita con sangre. Uno más para el silencio. David comenzó a conectar los puntos. El silencio no solo atrapaba a sus víctimas, las alimentaba de sus recuerdos, de sus emociones más fuertes. Cada persona atrapada allí era un ladrillo más en su prisión viviente. Mario, Clara y todos los demás estaban siendo usados como partes de una entidad que crecía con cada alma que reclamaba. Decidido a salvar a Ana y descubrir la verdad, David activó un dispositivo experimental diseñado para detectar frecuencias anómalas. Pero lo que descubrió fue aún más aterrador. El silencio no era solo una presencia. Era un lugar vivo, una dimensión paralela que se superponía al bosque. Cada paso que daban hacia el interior del bosque los acercaba más al abismo. Y si querían salir, tendrían que enfrentarlo. El enfrentamiento. Con las cámaras parpadeando y los árboles cerrándose a su alrededor, David y los otros sobrevivientes lograron llegar a un claro donde el aire parecía ondular. Allí, en medio de la nada, vieron algo. Un portal de sombras, pulsante y vivo. Dentro del portal pudieron distinguir los rostros de las víctimas atrapadas, incluyendo a Clara y Mario que parecían intentar gritarles. David no lo pensó dos veces. Saltó hacia el portal, sosteniendo el dispositivo, decidido a interrumpir la conexión que el silencio tenía con su mundo. La última imagen que los demás vieron fue la sombra extendiendo sus extremidades hacia él, mientras sus gritos se apagaban de la nada. El portal se cerró. Desde esa noche, el bosque quedó en un silencio absoluto. Los pocos sobrevivientes juran que si escuchas atentamente puedes oír a David, Mario y Clara susurrando desde el otro lado, pidiendo ayuda o quizás advirtiendo a los curiosos. Pero nadie ha tenido el valor de volver al bosque. Lo que nadie podía explicar era la sensación constante de ser observado, incluso dentro de sus propias casas. Los más viejos del lugar decían que el bosque ya no era el único lugar maldito. El silencio había comenzado a expandirse, infiltrándose en las vidas de quienes permanecían cerca.
Una noche sin luna, semanas después de la desaparición de David y su equipo, la anciana de la posada escuchó algo extraño en el pasillo. Un leve crujido, como pasos arrastrándose. Al asomarse, encontró la puerta de una habitación abierta. Era la misma que Mario había ocupado antes de desaparecer. Dentro vio una figura encorvada junto a la ventana, apenas iluminada por la tenue luz de un farol callejero. Su respiración se cortó cuando reconoció la chaqueta desgastada de Mario. «¿Mario?», murmuró, pero la figura no se giró. Cuando finalmente lo hizo, lo que vio la dejó petrificada, un rostro sin ojos, con la piel estirada y pálida, y una boca que se abría en un grito eterno, aunque no emitía sonido alguno. La anciana quiso correr, pero antes de dar un paso todo se oscureció. Esa misma noche, varios habitantes del pueblo reportaron el mismo fenómeno. Portazos, voces apagadas en las paredes y sobre todo, susurros que venían de lugares donde no había nadie. Mario, Clara, David. Los nombres de los desaparecidos se repetían, pero algo era diferente. Las voces no suplicaban ayuda esta vez. Ahora parecían llamar a otros. La oscuridad no tardó en reclamar nuevas víctimas. Aquellos que se atrevían a seguir los susurros terminaban desapareciendo, pero no sin dejar rastros, espejos rotos, manchas de sombra en las paredes y palabras escritas en un idioma que nadie podía entender. Una noche, la iglesia del pueblo, el edificio más antiguo y sagrado de Risco Sombrío, se llenó de murmullos. El padre Esteban, desesperado por proteger a su rebaño, encendió todas las velas y rezó con fervor. Pero al llegar la medianoche, el sonido cesó, y con él toda luz en la iglesia. En la oscuridad, sintió que algo lo rodeaba, una presencia fría que parecía absorber cada palabra de su oración. «Padre, ¿nos escucha?». Eran muchas voces entrelazadas, algunas familiares, otras desconocidas. Clara, Mario, incluso David, y luego una sola voz más fuerte que llenó cada rincón del lugar. «El silencio está aquí, y tú también lo estarás». A la mañana siguiente, la iglesia estaba vacía. Solo quedaban marcas de manos en las paredes, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. Con el tiempo el pueblo fue desmoronándose. Los habitantes huyeron, dejando casas abandonadas que crujían bajo el peso de lo que acechaba en su interior. Los pocos que quedaron sabían que era cuestión de tiempo antes de que el silencio los alcanzara, y tenían razón. Una noche final, un explorador solitario atraído por las historias del lugar se aventuró en el bosque con una grabadora en mano. Encontró el pueblo completamente desierto, cubierto de niebla, con puertas abiertas y ventanas rotas. En una esquina vio algo que lo detuvo en seco, una figura alta, oscura, sin rostro, que lo observaba desde la distancia. El explorador no huyó, quería respuestas. Encendió la grabadora y murmuró casi desafiando. «¿Quién eres?». El silencio fue su única respuesta, hasta que como un trueno, el susurro se desató en todas direcciones. Los nombres comenzaron de nuevo, pero esta vez con el suyo incluido. Mario, Clara, David, y ahora tú. El último archivo encontrado en su grabadora fue un sonido espeluznante, una mezcla de llantos, risas distorsionadas y un susurro final que dejó helados a quienes lo escucharon. Ya no hay escape. El silencio está en todas partes. Desde entonces, Risco Sombrío es solo un punto vacío en el mapa. Nadie se atreve a acercarse, pero en las noches más tranquilas, algunos viajeros aseguran escuchar susurros en el aire, como si las almas atrapadas intentaran advertirles. Pero es demasiado tarde, porque el silencio no se queda en un lugar, te sigue, y una vez que escuchas tu nombre, ya eres suyo.